Capítulo 20. Un demonio, un diablo y un no muerto en la academia. La joven rubia caminaba por los pasillos de la Academia Imperial de Magia como si fuera dueña del suelo. ¿Y quién podría culparla? Desde su llegada, fue aclamada como la humana más talentosa que la academia había visto desde el mismísimo Flooder Paradine. Sus rubios cabellos caían sobre su espalda como una cascada dorada. Sus ojos azules escudriñaban su entorno, encontrando miradas de admiración, envidia y odio. Pero a ella no le importaba nada. Lo tenía todo. Talento, aptitud mágica, belleza y, por si fuera poco, era la heredera de un conde, un padre amoroso que se enorgullecía de su primogénita. Miró con furia a un grupo de estudiantes de primer año que se atrevieron a ignorarla al pasar. Los jóvenes sintieron de inmediato la intensidad de su mirada y se giraron para encontrarse con sus penetrantes ojos. Eran mucho más altos que ella, pero una simple mirada a la túnica roja que vestía bastó para infundirles miedo, y al instante todos inclinaron la cabeza en un saludo silencioso. La joven se fue antes de que pudieran levantar la vista. No tenía tiempo que perder con ese espacio desperdiciado. Esta no era la primera vez que la subestimaban debido a su pequeña figura y corta edad, y ya se había acostumbrado a intimidar a los tontos de mente débil. Era un prodigio. Normalmente, los estudiantes solo podían unirse a la academia al cumplir 11 años, pero ella, debido a su talento y aptitud mágica, fue admitida a los 8. En solo 2 años, obtuvo su túnica roja, lo que significa que se convirtió en una hechicera de segundo nivel. Pero lo que realmente logró asustar incluso a los hechiceros de tercer nivel en la academia, fue el broche prendido en la parte delantera de su túnica. Era dorado, con el símbolo del imperio grabado en plata. Ese raro objeto era el símbolo de su estatus como miembro de los 30 elegidos, un grupo de aprendices directamente bajo el mando del mago de la corte imperial, el mismísimo Flooder Paradine. Si bien el honor de ser aprendiz de Flooder Paradine era un gran prestigio, los 30 también obtenían muchas ventajas de su puesto. Una de ellas era evaluar y posiblemente elaborar una solicitud de expulsión de otros estudiantes con razones fundadas. Esto significaba que podía lograr la expulsión de quienes le faltaban al respeto o los acusaban de mala conducta dentro del ámbito académico. Ya lo hizo una vez, cuando, un año después de unirse a la academia, un estudiante mayor intentó manipularla como si fuera una sirvienta solo porque era un conjurador de segundo nivel. Regresó a casa al final de la semana. Desde entonces, nadie se atrevió a desafiarla ni a faltarle el respeto. Tan pronto como entró a su habitación privada, otra ventaja de ser miembro de los 30, fue recibida inmediatamente por una chica de cabello castaño un poco mayor que ella. «Bienvenida de nuevo, señorita Arche. ¿Están bien Lord y Lady Furt?», preguntó cortésmente. Se llamaba Senna. Tenía ojos marrones y vestía un traje de sirvienta. El pequeño collar de metal alrededor de su cuello representaba su condición de esclava. «Todo está bien en casa, Senna. Mi padre está más emocionado que nunca al saber de mi progreso y mi madre sigue recuperándose. Los médicos dijeron que no fue un parto fácil, pero que se recuperará de todos modos». La joven Arche respondió mientras se desabrochaba la capa de viaje, que le cubría la espalda y los brazos. Senna la agarró de inmediato y la guardó en su armario. La chica de cabello castaño era solo 3 años mayor que Arche y su madre insistió en que la acompañara durante su estancia en la academia. La propia Arche no estaba segura de por qué su madre insistía tanto, pero aún así obedeció. Después de todo, apreciaba a Senna. Aunque fuera esclava, las dos crecieron juntas desde que Senna tenía 5 años y ella 2. El padre de Senna era un granjero que le debía mucho dinero al padre de Arche y terminó vendiendo a su propia hija como esclava temporal hasta que pudiera pagar sus deudas. Sin embargo, eso no duró mucho, ya que después de solo 2 años murió en una pelea entre borrachos en una posada. Senna se convirtió en la compañera de juegos de Arche, y con el tiempo la joven noble le tomó cariño. Hoy en día, casi la consideraba una hermana mayor. Eso fue hasta hace una semana, cuando recibió una carta anunciando el nacimiento de sus 2 hermanas gemelas. Corrió de inmediato a casa para comprobar el estado de su madre y ver a sus hermanos. Decir que fue amor a primera vista sería quedarse corto. Adoraba a sus hermanitas. Eran monísimas, con sus caritas regordetas y su pelo rubio y corto, tan parecido al suyo.
Cuando estaba en la misma habitación, ambas siempre intentaban llamar su atención con arrullos tan tiernos que no podía resistirse a cogerlas en brazos para acurrucarlas. Por desgracia, era demasiado pequeña, y su madre solo le permitía cogerlas una a una. ¿Hay alguna novedad por aquí, Sena? Espero que nadie haya intentado aprovecharse de mi ausencia para hacer algo, porque si es así, me aseguraré de que se armen las garras. Declaró, citando una de sus primeras experiencias con chicos que intentaban hacer cosas repugnantes, como besarse, con Sena, quien, por supuesto, no quería. Los más afortunados solo sufrieron algunas quemaduras, mientras que otros fueron expulsados directamente. No era conocida como la niña demonio por nada, después de todo. En realidad no. Sir Mellon vino y preguntó por su paradero. Simplemente le respondí que estaba ausente por motivos personales, respondió la criada. Menos mal que ese imbécil puede morir en el infierno. Pensó mientras recordaba el rostro de un noble no tan flaco. Era uno de sus pretendientes. Uno de los que su padre consideró antes de que revelara su talento. Tenía un buen linaje, pero era totalmente insoportable, creyéndose la reencarnación de Flúder Paradine o algo por el estilo. Claro, ya les había dejado claro a él y a su padre que jamás se casarían. Pase lo que pase. Mientras que su padre parecía receptivo, el noble heredero parecía volverse más persistente con sus insinuaciones. Por otro lado, hoy el director Flúder vendrá a visitar la academia junto con el emperador. Se rumorea que acompañan a un importante mago extranjero en una visita a la academia. Ante esas palabras, Archie casi tropezó al quitarse la pesada túnica. El maestro Flúder le está dando una visita a alguien. Junto al emperador, ¿qué demonios? El maestro Flúder ni siquiera tiene tiempo para entrenarnos, pero, ¿está aquí personalmente por este hechicero? Se preguntó desconcertada. Esto ya debía ser el tema de conversación de toda la academia. Flúder Paradine, famoso por delegar todo lo ajeno a la magia, dedicaba tiempo de su día a guiar a alguien, y nada menos que al mismísimo emperador. Este mago debía ser alguien realmente importante. ¿No llegó un mago del reino de Reestice una semana antes de mi partida? Se preguntó. En ese momento, estaba tan preocupada por el nacimiento de sus hermanos por parte de su madre que ignoró por completo todo lo demás, incluyendo rumores y noticias. Quizás debería echarles un vistazo. Tenía muchísima curiosidad por usar sus ojos que todo lo ve con ellos. Planeaba dormir un poco después de su viaje de regreso a la academia, pero ahora sentía un nuevo interés. Quería llegar al fondo de todo este asunto. Cambio de planes entonces. Dijo más bien para sí misma, aunque Sena la miró confundida. Sena, tráeme ropa más ligera. Voy a buscar al maestro Flúder y veré a este nuevo hechicero con mis propios ojos. Ella sonrió con suficiencia. Sí, llegará al fondo de esto sin problemas. Academia Imperial de Magia. Punto de vista de Satoru. El mago no muerto se maravilló al ver la academia. Claro que ya había visto la impresionante arquitectura interior en su visita anterior, pero, en ese momento, era tan temprano que la academia estaba casi vacía, con solo unos pocos estudiantes aún deambulando. Ya casi mediodía, la academia parecía un lugar completamente distinto. Estudiantes corriendo para llegar a clases o quién sabe a dónde, profesores intentando poner orden en ese caos y, al parecer, sirvientes o criadas uniéndose a la refriega mientras cargaban pilas gigantes de libros. Se sintió aliviado de poder observar todo eso desde una distancia segura, en un pasillo solo para personal autorizado. Como puede ver, señor Satoru, nuestra academia está muy animada durante estas horas. El viejo hechicero, Flúder Paradine, le explicó, respondiendo a su pregunta anterior, por qué no usaban la entrada principal para entrar a la academia. El no muerto enmascarado asintió, comprensivo. Tienes razón, Sir Paradine. Me temo que estaba demasiado acostumbrado a mi antigua orden, donde tenían muchas restricciones sobre quién podía unirse, y nunca tuvimos tantos. Satoru explicó más detalladamente, provocando una mirada del hombre de barba larga. Ah, ¿y cuántos formaban parte de esta orden, si se me permite la pregunta? Preguntó con un tono no demasiado curioso, pero aún lo suficientemente interesado como para presionar para obtener una respuesta. 41 miembros. Él respondió secamente. Ya veo, un grupo pequeño entonces, ¿tenían un líder?
El lanzador de magia humano más poderoso preguntó. No, la verdad es que no. Siempre decidimos qué hacer a continuación votando, explicó, mientras su mente regresaba a esos buenos tiempos, provocando una chispa de alegría que fue inmediatamente reprimida por el consiguiente dolor de la pérdida. Entonces parecía más bien una congregación, una organización muy rara hoy en día. Me recuerda a las historias de antaño, cuando los hechiceros formaban pequeños grupos que a menudo entraban en conflicto. Hoy en día solo tenemos organizaciones del tamaño de un reino. Es una verdadera lástima. La competencia siempre traía progreso en el pasado, explicó Flodder con su habitual tono grave y pausado. Satoru no hizo ningún comentario debido al mal humor que le traía el recuerdo de sus amigos. En ese momento, sintió una pequeña mano agarrar la suya, más grande y enguantada, y apretarla. Bajó la mirada, solo para ver el rostro sonriente de la princesa diabólica, mirándolo con una de sus sonrisas, que duró solo un instante antes de volver a una más contenida. No sabía por qué, pero esa sonrisa inquietante le devolvió el ánimo. En poco más de un año, empezó a encariñarse con su presencia. Apartó de su mente los recuerdos de sus antiguos compañeros de gremio y se concentró en el presente. Señor Paradine, no puedo evitar notar la diferencia en la vestimenta de los estudiantes. ¿Tiene algún significado? ¿O simplemente pertenecen a clases diferentes? Preguntó, ahora curioso por tener la respuesta a algo que notó tan pronto como entró a la academia. Sí, los colores tienen un significado. Las túnicas azules se entregan a quienes se unen a la academia recientemente, las verdes representan la competencia de un mago con hechizos de primer nivel, las rojas, la competencia del estudiante con hechizos de segundo nivel, las negras a quienes alcanzan un buen nivel de habilidad con hechizos de tercer nivel y, finalmente, las blancas al personal y a los profesores. El anciano le explicó a Satoru, quien asintió. Aquí no hay diferencias de trato por edad. Si un estudiante a los 13 años es lo suficientemente hábil como para usar hechizos de segundo nivel, recibirá su túnica, mientras que un estudiante de 18 años podría quedarse con su túnica verde por falta de habilidad. El hombre mayor dio más detalles, mientras guiaba al lanzador de magia no muerto, al emperador, a la princesa y al joven heredero a otra área de la academia. ¡Guau! Exclamó Lakius al llegar a su destino. Un salón gigantesco, similar al anterior, pero considerablemente menos concurrido, se extendía ante ellos. Estaba construido principalmente de mármol blanco, con lo que parecía una pequeña arena circular en el centro. El techo era sin duda la parte más llamativa del salón, ya que brillaba con una luz dorada que iluminaba todo el recinto. Esto se conoce como el Salón de la Ascensión, aunque muchos estudiantes prefieren referirse a él como la zona infernal. El director explicó con una risita, pero antes de que Satoru pudiera hacer alguna pregunta, Lakius intervino. ¿Por qué un título tan terrible para una zona tan hermosa?, preguntó con evidente confusión. Los ojos del anciano se posaron en ella. Bueno, verás, joven heredero, esta zona está destinada a quienes deseen realizar la prueba para demostrar que merecen nuevas túnicas. Quienes lo logren la obtendrán y alcanzarán un nuevo estatus dentro de la academia, pero quienes no lo hagan se arriesgarán a ser expulsados si no demuestran suficiente progreso desde la última vez que intentaron la prueba. Le explicó a un Lakius estupefacto mientras Satoru asentía con aprobación. Puede que suene duro, pero al menos el sistema parece meritocrático. Mucho más de lo que podría decir de mi escuela o empresa, reflexionó para sí. Este sistema permite que solo los mejores entre los mejores formen parte de la fuerza mágica del imperio. Además, es un método seguro para evitar la corrupción, ya que el jurado de la prueba estará compuesto por al menos 10 profesores y todos deben estar de acuerdo en aprobar al estudiante para que éste reciba su nueva túnica. Añadió el emperador, que había permanecido en silencio durante casi todo el tiempo, aparte de su saludo formal cuando se conocieron esa mañana. Entonces, ¿qué pasa con un estudiante después de graduarse?, preguntó Renner, quien, al igual que el emperador, había permanecido en silencio durante casi todo el recorrido. El viejo hechicero se acarició un momento la larga barba blanca antes de responder. El hecho es, Su Alteza, que no tenemos una graduación oficial de la academia. A los 18 años, la mayoría de los estudiantes ya han sido expulsados y se han unido al ejército o a un grupo de trabajadores.
Los que quedan ya han sido aceptados como acólitos por algunos de sus maestros, que vieron en ellos una gran promesa. De una forma u otra, todos abandonan la academia. Instruyó al lanzador de magia de sexto nivel. ¿Acaso está usted diciendo, Sir Paradine, que los nobles no tienen poder sobre la academia? Preguntó entonces Gazef, quien permaneció en silencio en el fondo como una sombra, siguiéndolo sin decir palabra, sin apartar la mirada jamás de la figura de la princesa. No puedo decir que algunos no lo hayan intentado, Sir Stronov, pero me temo que encontraron bastante resistencia a sus pequeños juegos de palabras aquí. Este es un lugar de aprendizaje y progreso, no una taberna barata donde puedes tener todo lo que quieras siempre que tengas unas monedas. Respondió el viejo hechicero arcano con indiferencia. Si Satoru tuviera que adivinar la opinión de Gazef a juzgar por su expresión, diría que el capitán guerrero parecía bastante impresionado por las palabras del mago de la corte. Sí, todos sabemos lo mucho que te desagradan los títulos nobiliarios, abuelo. Lo dejaste bastante claro cuando rechazaste uno de mi padre cuando te lo ofreció. Se quejó el emperador. Bueno, su majestad, no queremos aburrir a los invitados con estas aburridas charlas políticas, ¿verdad? Supongo que será mejor que nos dirigimos a los jardines interiores, dijo el anciano antes de darse la vuelta y alejarlos del gran salón. Satoru estaba un poco desconcertado por la relación entre ellos. La primera vez que los vio juntos, en aquella cena, no parecían tan cercanos. Ahora parecían un abuelo y un nieto compartiendo un día. Las primeras impresiones pueden ser engañosas, supongo, o la situación era demasiado formal para dejar que se mostrara abiertamente tal relación. Bueno, en ese caso, yo no era el problema, ya que ahora parecen comportarse con normalidad conmigo, tal vez sí lo era. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el susurro de Renner. Parece que no les gustan los nobles, ¿verdad? Susurró en voz baja, dando forma al pensamiento persistente de Satoru. En respuesta, él simplemente le apretó la mano suavemente para evitar expresar sus pensamientos sobre el asunto, por si alguien los oía. Puede que hubieran sido corteses hasta ahora, pero Satoru sabía que no debía bajar la guardia solo porque alguien pareciera amable. De lo contrario, Punito Moe lo habría regañado sin piedad. El grupo de 5 avanzó por algunos pasillos más, encontrándose solo con unos pocos maestros por el camino. Todos hicieron una reverencia al emperador y al mago de la corte. Finalmente, llegaron a un arco que daba paso a un jardín abierto donde algunos estudiantes descansaban en el césped, relajándose o leyendo. Estos son los jardines interiores, un espacio privado donde los estudiantes pueden descansar de su vida académica habitual. El viejo hechicero explicó. En los pocos instantes que llevaban allí, algunos estudiantes ya los habían notado y los miraban con asombro o susurraban entre ellos. A medida que el ruido se hacía cada vez más fuerte, una nueva voz resonó por encima de todas las demás. Silencio. Aquí no se permiten conversaciones ruidosas. No son plebeyos en una posada. Son estudiantes de la academia de magia más prestigiosa del continente. Ante esas palabras, todos los estudiantes bajaron la mirada y guardaron silencio. El que gritó fue un hombre de mediana edad, alto y delgado, de cabello rubio y bigote bien cuidado. Tras asegurarse de que todos los estudiantes volvieran a sus ocupaciones anteriores, se acercó al grupo, haciendo una profunda reverencia primero al emperador y luego al mago de la corte. Su Majestad, Lord Paradine, le pido disculpas profundamente por el comportamiento de nuestros estudiantes. Serán castigados por sus acciones si así lo desea. Ante esas palabras, Fluder simplemente hizo un gesto como para dejar de lado el asunto físicamente. No te molestes, Calais, no hay necesidad. Deja que las ovejas miren a los lobos todo lo que quieran. El viejo hechicero respondió con su habitual tono grave y aburrido. Tras escuchar las palabras del director, el hombre conocido como Calais se giró hacia Satoru, examinándolo de pies a cabeza con sus duros ojos verde hoja. Debe ser el señor Satoru, del reino de Reestice. Es un honor para mí conocer a un mago tan estimado. Las noticias sobre su destreza y hazañas llegaron incluso a oídos de la academia hace más de medio año. Lo dijo en un tono cordial mientras le ofrecía su mano, la cual Satoru estrechó. El placer es mío, pero me temo que me encuentras en desventaja.
dijo el no muerto, provocando una pequeña sonrisa en el maestro. Disculpe, ¿dónde están mis modales? Me llamo Ugulas Calais, también conocido como la Serpiente Ciega. Soy miembro del personal de esta respetada academia y un hechicero de cuarto nivel especializado en magia de fuego, hielo y rayo. También formo parte de los 30 elegidos bajo el mando de Lord Paradine, declaró al presentarse. Debe ser un hombre importante. Ya había oído hablar de estos 30 elegidos. Los hechiceros más talentosos bajo la tutela directa del mismísimo Fluder, pero ¿a qué viene ese apodo tan extraño? Una vez más, antes de que pudiera expresar sus pensamientos, la Q se le adelantó. Serpiente Ciega. Es un título peculiar, dijo con un tono ligeramente interesado. La rubia hechicera la miró fijamente. Ah, sí. Me dieron ese título tras exterminar un pozo de basiliscos con los ojos cerrados para evitar su mirada petrificante. Eso fue hace unos 10 años. Lo explicó con cierto orgullo, provocando una expresión de asombro y emoción en la Kius. Es un gran logro. La batalla debió ser digna de admiración. Esa lección de palabras hizo que el lanzador de magia se riera entre dientes. ¿Buscas instrucción mágica, niña? Parece que tienes el espíritu para ello. Él preguntó, pero la Kius lo negó con un movimiento de cabeza. No, me estoy entrenando para ser espadachina. Pero la magia sigue siendo un estilo de batalla fascinante y respetable. Ella explicó y el hombre, sorprendiendo a Satoru, sonrió. Bueno, entonces, un guerrero que pueda respetar el arte de la magia. Algo más único que raro hoy en día, si ese es tu camino, déjame darte un consejo. Siempre apunta a las manos. A un mago le costará mucho lanzar magia con una mano herida. El dolor también ayuda a perder la concentración. Le explicó a un atento Lakius, quien asintió en señal de comprensión. Bueno, entonces, sería mejor que procediéramos. Las palabras de Fluder fueron interrumpidas por un grito proveniente del otro lado del jardín. La atención de todo el grupo se desvió hacia el ruido. Allí estaban dos estudiantes, uno con túnicas verdes y el otro con túnicas rojas. El verde se cernía sobre el rojo. ¿Me escuchaste, Rance? Te reto a un duelo. Bastardo. El verde gritó. Calais se movilizó de inmediato hacia los estudiantes con una expresión asesina en el rostro. La Kius decidió seguirlo, así que todo el grupo la siguió a distancia. ¿Qué creen que están haciendo? ¿Creen que estamos en un mercado de pescado? Rugió. El estudiante verde se giró, solo entonces percatándose de la presencia del profesor. Amo Calais. Me disculpo. Pero este bastardo debe responder por sus crímenes. El estudiante tartamudeó. El profesor puso los ojos en blanco antes de dirigirse al estudiante rojo. ¿Qué hiciste esta vez, Rance? Preguntó en tono cansado. No hice nada malo. El muchacho de túnica roja se defendió en un tono perezoso y relajado, como si esto fuera algo común. No mientas. Bastardo. Has profanado a mi prometido. Céline. El chico verde gritó mientras su capucha se caía revelando una melena marrón oscura y unos ojos azules enfurecidos. Oms. El otro chico, Rance, preguntó en tono aburrido. Céline. Mi prometida. Cabello castaño largo y ojos verdes. El chico verde estalló de exasperación. En ese instante, una luz de comprensión pareció atravesar los ojos de Rance. Ah, sí, ahora lo recuerdo, fue una aventura bastante salvaje. El chico rojo exclamó antes de ser agarrado por la túnica por el verde, aún más enfurecido que antes. Pedazo de mierda. El chico de cabello castaño rugió cuando la capucha cayó de la cabeza de Rance, revelando cabello blanco platino y ojos verdes. Quizás no puedas satisfacerla, montaña. Quizás necesitaba un hombre de verdad. Rance se burló. Es Montair. Bastarrado. Pero antes de que algo más pudiera pasar, Calais decidió intervenir y separó a los dos con un hechizo. Basta. Detén esta locura de una vez. Montair, regresa a tu habitación, hablaremos de esto luego. Rance, ve a mi oficina, esta vez no te escaparás de esto, por muy bueno que te creas. Él ordenó, pero antes de que alguien pudiera moverse, una nueva voz intervino. No, eso no será necesario.
El tono lento de Fluder era bajo, pero logró escucharse por encima de todos los demás ruidos a su alrededor mientras avanzaba por el jardín y se detuvo junto a Calais. El rostro de Montair se volvió blanco como una sábana, e incluso el juguetón Rance perdió su sonrisa cuando el legendario lanzador de magia entró en su campo de visión. Se lanzó un desafío, y creo que esta podría ser una ocasión maravillosa para entretener a nuestros invitados y, al mismo tiempo, mostrarles la zona de sparring, dijo, mientras su mirada pasaba de un estudiante a otro. Calais parecía querer decir algo, pero se contuvo. Entonces, ¿qué dicen ustedes dos? ¿Nos darán un espectáculo entretenido?, preguntó el mago de la corte mientras los dos estudiantes tragaban saliva. Punto de vista de Hirgniff. ¡Qué golpe de suerte! Sí, fue una auténtica coincidencia, y, como era de esperar, Fluder no tardó en aprovecharla. Puede que al viejo zorro no le interese la política, pero sin duda sabe jugar, pensó el emperador con satisfacción. Con esto, su plan se desarrollaría de forma aún más fluida y natural que antes. Pronto veremos tus verdaderos colores, lanzador de magia. ¿Ha visto algo que le haya hecho feliz, su majestad? La voz del demonio disfrazado de niño llegó a sus oídos, haciendo desaparecer su pequeña sonrisa. Al volverse hacia ella, sus ojos evitaron los suyos a toda costa. No, princesa Renner, simplemente me hizo gracia este giro inesperado de los acontecimientos. Él respondió suavemente en su tono habitual. Mientras no hagamos contacto visual, estaré bien, trató de calmar su confusión interna. Yo también. No nos parecemos, su majestad. Pensar que alguien intentaría robar lo ajeno, usando trucos baratos y presumiendo, es realmente despreciable. La demonio dijo con su tono fingido. Algo andaba mal y Hirgniff no podía identificarlo, hasta que comprendió. No, imposible, ¿cómo pudo saberlo? Todo este tiempo. Mientras esos pensamientos le cruzaban la cabeza, una gota de sudor frío le recorrió la espalda. Tú, él susurró. Sería una vergüenza que el imperio iniciara peleas que no puede ganar. Murmuró en voz baja mientras pasaba junto a Hirgniff, solo para unirse al lado de Satoru. El emperador endureció sus manos temblorosas. No perderé, ni siquiera contra un demonio como tú, pensó mientras recuperaba la seguridad. ¿A quién le importaba si ella predecía su plan? Eso no significaba nada si no podía detenerlo de todos modos. Ese hechicero arcano sería suyo, y una vez que lo fuera, aplastaré tu patético reino junto a ti, pensó el joven emperador mientras recuperaba la confianza y una sonrisa pícara adornaba sus labios. Y así, el demonio y el grifo comenzaron su enfrentamiento silencioso. El punto de vista de Arche. Buscó por toda la academia de arriba abajo, pero no encontró rastro de su maestro. Debió usar rutas exclusivas para el personal para moverse, o soy increíblemente desafortunada, pero incluso mientras pensaba eso, estaba bastante segura de que el director, merodeando entre los estudiantes, habría provocado más que unos pocos rumores. En ese momento, un novato pasó frente a ella sin siquiera notarla, lo que solo la irritó aún más. Lo agarró por la espalda de su túnica azul con su bastón y lo trajo de vuelta. ¿Y a dónde vas con tanta urgencia? El estudiante ni siquiera parecía estar sorprendido o asustado, solo emocionado. ¿No te enteraste? Rance y Montair se batirán en duelo. Y el director Paradine también está allí, dijo mientras se liberaba de su bastón y corría hacia la zona de entrenamiento. Mientras su mente daba sentido a sus palabras, sus piernas ya se movían en la misma dirección que la novata. No tardó mucho en ver a docenas de estudiantes haciendo lo mismo. Incluso vio a un lanzador de tercer nivel usar volar para adelantarse a todos los demás. Se dio cuenta de que todos los estudiantes convergían hacia la arena más elegante, un pequeño coliseo creado para imitar al de la capital, pero que solo podía contener a 200 personas en su capacidad máxima. Como una de los 30, ni siquiera se molestó en intentar usar la entrada principal y, en cambio, se dirigió directamente a la entrada VIP, custodiada por un profesor al que reconoció como Calais. Parecía nervioso, para gran confusión de Arche. Nunca lo había visto así. Aún así, la dejó entrar sin decir palabra. La sala VIP no era muy grande, y el hombre gigantesco tras el que se encontró al entrar no ayudaba.
El hombre, o al menos ella supuso que lo era, vestía una túnica oscura con capucha que le cubría todo el cuerpo, sus manos estaban ocultas por un par de guantes de aspecto metálico e incluso su rostro, apenas visible desde su posición, estaba completamente oculto por una máscara oscura con gemas azules en lugar de ojos. Una visión intimidante, sin duda, pero no fue nada comparado con lo que vino después de que el hombre notó su presencia. Otra alumna suya, Sir Paradine. Son muy persistentes, aunque parece bastante joven. Su voz profunda pareció resonar en su alma mientras una sensación escalofriante la invadía. ¿Qué es esto? Estoy completamente atascada. No puedo moverme. Entró en pánico, con el cuerpo paralizado. Presa del pánico, activó su talento, y lo que vio la dejó completamente atónita. No vio nada, absolutamente nada, ni siquiera un rastro de poder mágico latente, lo cual debería ser imposible. Incluso la persona más inferior e inexperta del mundo aún conservaba un pequeño rastro de magia. Incluso sus hermanas recién nacidas conservaban un pequeño rastro mágico, pero este hombre, no, esta cosa no. Era como ver una sábana blanca. Y eso la aterrorizó aún más. Ah, sí, mi acólita más joven. Tiene mucho talento, pero haré que la expulsen si no la quieren. La voz de su mentor la sacó de su pánico. Oh no, eso no será necesario, no veo razón para que ella se vaya. El hombre respondió. Adelante, joven, ve y únete al joven Lucky Usagi. El hombre le puso una mano en el hombro y señaló un espacio vacío junto a una chica rubia un poco mayor que ella. Archie se obligó a alejarse de la anomalía que era ese hombre y caminó en silencio hacia el asiento vacío. ¿Eres estudiante aquí? La chica rubia le preguntó con una sonrisa. El heredero de la familia Fur simplemente asintió. No confiaba en su voz en ese momento. SHH, Lucky Us, está a punto de comenzar. Oyó otra voz femenina que la llamaba. Archie se giró y vio a una joven rubia de ojos azul océano y, junto a ella, al mismísimo emperador. Sus ojos casi se desorbitaron al verlo. No creía que se encontraría con el emperador así. En su mente, era mucho más formal y serena, y mírala ahora, un desastre a punto de estallar. Apartó la mirada de la gente que la rodeaba y se concentró en la arena. Solo la había visto en uso una vez. El área de combate estaba hecha de una piedra negra encantada para resistir la mayoría de la magia de bajo nivel, y un círculo blanco delimitaba el área de combate. Si un contrincante salía o era expulsado, perdería. Pero eso era muy raro, ya que la arena tenía casi 30 metros de diámetro, y muy pocos usaban magia tan destructiva que lanzara a su adversario tan lejos. En ese momento, dos chicos se encontraban en la arena. Aún no lo conocía, el hechicero de segundo nivel, Rance Lafor, un mujeriego reconocido. Un cerdo repugnante en su humilde opinión, pero ni siquiera ella podía negar su atractivo. El otro parecía bastante simple en comparación. Podría pertenecer a una familia noble menor, pero no estaba segura. El árbitro era uno de los profesores con los que menos interacción tuvo mientras estuvo en la academia y no podía recordar su nombre. El duelo encomendado por Montair y Volais a Rance Lafor está a punto de comenzar. El árbitro anunció en voz alta mientras todo el estadio, completamente ocupado, aplaudía al unísono. ¿Estás listo, montaña? ¿O ya te estás meando encima? Rance burlado. Voy a asesinarte. Tu pequeño mierda. Rugió de nuevo el ahora llamado Montair. 3, 2, 1 comienza. Cuando el árbitro anunció el comienzo del duelo, Montair levantó inmediatamente su bastón de madera. Flecha mágica. La flecha mágica se formó de inmediato y se disparó hacia el estudiante de túnica roja, quien rodó para esquivarla. Eso debería haber sido imposible. La flecha mágica no se podía esquivar tan fácilmente rodando a un lado. Es una táctica bastante astuta, ¿no? Oyó la voz profunda del hombre aterrador que venía de su izquierda. Lo miró de reojo y lo vio sentado junto a su mentor, quien se acariciaba la barba. Usar una provocación para distraer al oponente y crear una ilusión al mismo tiempo. Es bastante astuto, pero depende demasiado del temperamento y la inexperiencia del oponente. ¿No le parece, señor Satoru? El lanzador de magia de sexto nivel le preguntó al ahora llamado Satoru, quien simplemente asintió en señal de acuerdo. ¿De verdad, montaña? ¿Qué es esto?
¿Un parque infantil? Rance continuó burlándose mientras Montair seguía lanzándole flecha mágica, mientras el otro estudiante esquivaba cada una de ellas. Archie estaba un poco desconcertado. Como hechicero de segundo nivel, Rance debería poder acabar con esto rápidamente. Usando lanzatrueno o incluso onda de choque, el oponente no podría protegerse solo con hechizos de primer nivel. Ya se está cansando. Tal es la carga de la inexperiencia. Ante esas palabras pronunciadas por el lanzador de magia enmascarado, su mirada regresó a los dos en la arena, y efectivamente vio a un sudoroso Montair forzando un bombardeo continuo de hechizos con la esperanza de que uno alcanzara a su objetivo, hasta que se detuvo cuando su maná disminuyó a niveles críticos. ¿Ya terminaste? Rance preguntó, esta vez en un tono más serio. Ahora me toca a mí, ¿no? Continuó mientras su tono se hacía más oscuro. Sabes, tienes muy mala suerte, si esto fuera un simple entrenamiento, lo habría terminado aquí, pero como el mago de la corte más prestigioso nos está observando, creo que haré una demostración de mi poder, a costa de tu vida. Rance rugió la última parte para que todos la escucharan, mientras apuntaba con la palma de su mano hacia su oponente. Bola de fuego. Mientras el estudiante pronunciaba su hechizo, Archie se quedó boquiabierta. ¿Cómo sabe un hechizo de tercer nivel a esa edad? Ni siquiera los magos más dotados pueden aprender un hechizo de tercer nivel antes de cumplir al menos 16 años. Pensó. El otro chico intentó lanzar un hechizo de segundo nivel conocido como escudo menor para intentar absorber al menos parte del daño. Pero entonces, no pasó nada. El chico de la túnica roja simplemente sonrió con suficiencia mientras bajaba la mano. Montair, por otro lado, había agotado por completo su maná y probablemente se había ensuciado de miedo. Transcurrieron unos instantes de silencio antes de que el noble heredero cayera sobre la piedra negra encantada, probablemente inconsciente por el agotamiento de maná. El ganador es Rance Lafort. Llamó al árbitro mientras el estudiante de túnica roja simplemente hacía una reverencia hacia la multitud y se quedaba un rato más inclinado hacia el palco VIP. Un final de lo más sorprendente. No esperaba un farol como ese, dijo Satoru mientras aplaudía junto a la multitud. Sí, fue una buena táctica, aceptó el mago de la corte. Aún así, lucirse ante un oponente más débil y menos experimentado no lo consideraría un gran logro. Sin embargo, sería un excelente actor. El lanzador arcano enmascarado señaló. Sí, estoy de acuerdo. Esto era más bien un espectáculo para los inexpertos, que no veían sus defectos. Una vez más su mentor estuvo de acuerdo. Archie se sorprendió. Nunca había oído a su mentor usar un tono tan coloquial con nadie. Casi se comporta como si este Satoru fuera su igual. Pero eso sería imposible, ¿verdad? ¿Cómo podría un mago desconocido igualar en poder al más grande y antiguo mago arcano humano vivo? Se aseguró a sí misma. Debía de ser solo un tono cordial el que su mentor usaba con quienes no estaban directamente bajo su mando. Aún así, tiene una gran habilidad y experiencia, aprendí mucho hoy, y debo atesorarlo. Aunque sigue siendo aterrador, pensó mientras miraba de nuevo al lanzador de magia enmascarado con su talento, pero aún así, obtuvo el mismo resultado que antes. Toda esta lucha realmente reavivó el espíritu de lucha de estos viejos. Siempre es refrescante ver a los jóvenes competir entre sí por la gloria y la fama. El mago de la corte dijo con una pequeña risita y un tono divertido. Sí, efectivamente, estas son las experiencias que les ayudarán a crecer. Es casi nostálgico, se agregó el lanzador de magia conocido como Satoru. Bueno, ya que estamos de acuerdo y ha pasado casi un siglo desde mi última batalla emocionante, ¿estaría de acuerdo en tener un combate amistoso aquí y ahora, señor Satoru? Archie se quedó boquiabierta mientras su mente elaboraba las palabras de su mentor. La sorpresa iluminó los rostros de los demás oyentes, e incluso el mago enmascarado pareció desconcertado por la propuesta del hombre mayor. Una cosa era segura. Este no sería un día fácil de olvidar para la academia en los años venideros.